Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomemos asiento. Queridos hermanos, hoy es el último domingo de septiembre, es el día de oración por Chile. Le pedimos a la Santísima Virgen del Carmen que nos vaya guiando. Según los padres de la patria, la Virgen del Carmen ha de ser nuestra guía, la estrella que nos orienta por el buen camino, la estrella que está en nuestra bandera, por cierto. Y la Virgen siempre nos va a conducir por el camino de Jesús. De un tiempo a esta parte, la élite, ¿no es cierto?, los gobernantes, los políticos, los legisladores, están interesados en establecer nuevas leyes,
nuevas constituciones, ver cómo nos vamos a orientar, cómo nos vamos a legislar, cómo nos vamos a conducir en sociedad. Y esta preocupación es a nivel mundial porque se está creando un nuevo orden, como se dice, ¿no?, en el mundo. Siempre la palabra del Señor prevalecerá. Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Y qué nos dice el Señor? Que hemos de trabajar en este mundo para construir lo que los papas recientes han llamado la civilización del amor. Ese es nuestro trabajo mundano, digamos así. Estamos en medio de la sociedad como sal, como levadura, para elevar la masa, como luz en el mundo. No porque nosotros, los cristianos, seamos superiores a nadie, todo lo contrario, partimos reconociendo en la misa que somos pecadores, realmente muy necesitados del perdón y la misericordia de Dios, como todo ser humano. Pero sí, como dice San Pablo, portamos en este vaso de barro que somos nosotros, criaturas débiles, pecadores, tesoros divinos. Tenemos un tesoro divino. ¿Y cuál es este tesoro? La fe, la fe. Qué grande es la fe, hermanos. El justo se salvará por la fe, dice San Pablo en la carta a los Romanos, y lo repite también el padre Abraham, según la parábola que acabamos de escuchar. Jesús nos cuenta en el capítulo 16 de San Lucas, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Es muy importante, ¿no? Ese es el mensaje que da Abraham. Los que escuchan a Moisés y a los profetas podrán salvarse, porque quien escucha la palabra de Dios crece en la fe, y la fe nos permite contemplar, experimentar la realidad de otro modo, sabiendo que no solo somos ciudadanos de este mundo, no solo debemos buscar la felicidad en este mundo, sino principalmente en la vida eterna. Por eso entonces, ¿cómo debemos guiarnos? ¿Cómo vamos a utilizar los bienes que Dios mismo nos ha dado? El bien de las riquezas, por ejemplo, ¿no? Los bienes materiales, el bien del poder, la autoridad, que en sí no es mala, y los bienes del cuerpo también, ¿no? Todos los placeres que son lícitos en este mundo, como la comida, la bebida, dormir, una vida amorosa dentro del matrimonio que es legítima, que está bendecida por Dios, porque de ahí también se puede producir, ¿no es cierto?, la prole humana, se va procreando la humanidad. Todo eso con la bendición de Dios, por supuesto. Entonces está bien. Pero ¿cómo debemos utilizar estos bienes de tal modo que no nos hagan daño en este mundo y nos arriesguen a perder la vida eterna? Entonces el Señor nos dice que tenemos que vivir el amor, la caridad. No solamente basta la fe, no es suficiente la fe. Hay que practicar obras de caridad. ¿Cierto? Jesús dice, no el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que escuche la palabra de Dios y cumpla la palabra de Dios. Ese tendrá vida eterna, ese podrá gozar ya en este mundo del estado de gracia, es decir, en este mundo se puede vivir, hermanos, con una felicidad tremenda, que es una llama que está ardiendo en el corazón del creyente, del hombre y la mujer de Dios, que escuchan esta palabra y la cumplen. Y esa llamita es el Espíritu Santo, es el amor de Dios, y que se va inflamando, se va fortaleciendo en la medida que vivimos la caridad, la civilización del amor, decía San Pablo VI. ¿Y en qué consiste la civilización del amor? Consiste en reconocer que en el mundo todos somos distintos, somos diferentes, ¿no es cierto?
muy al contrario del ideal de la Revolución Francesa, que viene de la masonería, una secta diabólica, ¿no es cierto?, que está contra la fe de la Iglesia Católica, que quiere destruir la Iglesia Católica. ¿Qué decían los masones en la Revolución Francesa? Igualdad, fraternidad y libertad. Todo eso parece muy bonito, pero entendido al margen de la ley de Dios, ¿no es cierto?, como que el hombre se va a endiosar a sí mismo con libertad, igualdad y fraternidad. Eso lleva al infierno, ciertamente, porque sin Jesús nada podemos hacer. Entonces, una igualdad falsa dice que están mal las diferencias. ¿Y cómo van a estar mal las diferencias, hermanos? Si Dios nos hizo diferentes, somos todos distintos. Así como en un jardín hay flores distintas y por eso el jardín se hace más bonito. Es un jardín multiforme, todos somos diferentes, distintos, y ahí está la riqueza, el amor de Dios. Pero esta distinción tiene que darse en el amor, porque si no hay amor, es decir, si reina la injusticia, entonces esa distinción, esa desigualdad se hace mala, maligna, produce odio, produce división, produce frustración, resentimiento, egoísmo, codicia, ambición. Entonces, la desigualdad en sí misma no es mala, Dios lo ha querido así. Dios nos ha creado hombres y mujeres. Somos distintos, pero no para pelear, sino para complementarnos, para ayudarnos, para formar la familia. Dios nos ha creado con distintas razas, distintas culturas, no para discriminarnos, sino que para querernos, apoyarnos, porque todas las culturas, todos los pueblos tienen algo que aportar al bien común de la humanidad. Fíjense que somos todos distintos en etapas de la vida, ¿no? Somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y en cada etapa algo se puede hacer para aportar al bien común. Qué lindo es cuando hay niños, adultos, ancianos, en una familia, todos tenemos algo que aportar. Inclusive Dios ha permitido, y esto es bastante fuerte, ¿no es cierto?, lo que voy a decir, Dios permite de que haya personas que tienen más riquezas y otros tienen menos riqueza. Hay algunos que tienen más poder y otros tienen menos poder. ¿Pero por qué es eso? Porque el que tiene más tiene que servir al que tiene menos. Es decir, tiene mucho más responsabilidad ante Dios. Los bienes, las riquezas, el dinero, los talentos, la cultura, la educación, todo eso debemos administrarlo como un bien de Dios y vamos a tener que dar cuenta ante el Señor en el juicio particular y en el juicio universal. ¿Y qué nos va a preguntar el Señor? ¿Qué hiciste con tus bienes? ¿Qué hiciste con las riquezas que yo te di? Y la principal riqueza que tenemos es nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Lo utilizaste para servirte a ti mismo? Como el hombre del Evangelio de hoy, el banquetero, ¿no es cierto? Epulón, que se daba fiesta todos los días. ¿Eso hiciste con tus bienes? ¿Pasarlo bien, egoístamente? ¿O buscaste servir al prójimo? Especialmente ayudar al que estaba a tu lado y que estaba necesitando más. Al más pobre, al más oprimido, al que está excluido. Entonces, el que tiene más debe ayudar al que tiene menos. Esa es la civilización del amor. Y no solo por una opción, digamos así, filantrópica, digamos, de amor al ser humano, sino que por amor a Dios también. Porque Dios está presente en el prójimo. Así dice Jesús, todo lo que le hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí también me lo hicieron. Y por eso el Padre Hurtado no fundó, hermanos, el hogar de los pobres. No, él no los llamaba pobres, sino que fundó el hogar de Cristo. Porque para San Alberto Hurtado, los pobres son Jesús. Y por eso él les llamaba patroncitos, porque eran sus jefes. Porque Jesús está presente en nuestro hermano que más sufre. Ahí está presente el Señor. Cristo, que murió en la cruz para salvarnos, sigue sufriendo hoy en los miembros más débiles y necesitados de la Iglesia. Los pobres, los enfermos,
Todas las personas que tienen necesidad de ayuda son presencia viva de Jesús. Y quienes tenemos más favores, más privilegios, más posibilidades, también tenemos una gran misión y responsabilidad: ayudar a Jesús en quien es más pobre, más necesitado, más débil. Esa es nuestra misión. Esa es la civilización del amor. Y qué lindo sería que viviéramos eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, me sabía esa historia, ustedes deben saberla también, de los dedos de la mano, ¿no es cierto? Que este dedo compró un huevito, este otro dedo lo cocinó, este otro dedo le puso sal, etcétera, lo puso en el plato, y por último este dedo se lo comió. Bueno, todos tenemos algo que hacer, algo que contribuir en este mundo, en esta sociedad, en esta gran familia humana que está llamada a ser la Iglesia, el pueblo santo de Dios. Y si descubriéramos entonces nuestra tarea, nuestra misión, que es justamente imitar a Jesús, imitar a los santos, servir al prójimo, entonces realmente seríamos muy felices. No se trata este evangelio, hermanos, de decir que el rico se va a ir al infierno y el pobre se va a ir al cielo. Eso no es así, no es una teología correcta esa, sino que lo que está diciendo el Señor es que ojalá todos podamos descubrir en la ley de Dios el sentido de nuestra vida. La ley de Dios es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué se fue al infierno entonces este rico Epulón? No porque era rico, sino porque era egoísta, porque era indiferente con el sufrimiento de su hermano, que estaba afuera de su casa, sufriendo, que solamente comía las migajas que caían de la mesa del rico, y que el rico, pudiendo ayudarlo, no hacía nada por él. Y el rico se sentía satisfecho con sus bienes, decía: es mi plata, yo hago lo que quiero, no se lo he robado a nadie, puedo darme el gusto que quiera. Y además era creyente, porque él se dirigía a Abraham como padre, le decía: Padre Abraham. Y Jesús dirige esta parábola a los fariseos, que eran los más religiosos de la época. Entonces Jesús no le está hablando a gente atea, a gente pagana, le está hablando a personas que tienen fe. ¿Y de qué nos sirve tener fe? Decir que somos religiosos. Si no practicamos eso, no nos vamos a ir al cielo. Y otra cosa que, entre paréntesis, es muy importante tener en cuenta en este evangelio, es que no se puede pasar del infierno al cielo y del cielo al infierno. Es imposible, porque este rico, cuando estaba condenado ahí, decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que me traiga agua, estoy muerto de sed. Él acostumbraba a dar órdenes, y Abraham le dijo: lo siento, no se puede, nosotros no podemos ir de aquí hasta allá y ustedes de allá hasta acá. Imposible, hay un abismo infranqueable. El que llega al infierno nunca más saldrá del infierno, y el que se va al cielo siempre gozará en la presencia de Dios. Entonces hay que tomar en cuenta mucho lo que decía Jesús el domingo pasado, ¿no es cierto?, en este mismo Evangelio de Lucas, un capítulo anterior. No se puede servir a dos señores: o servimos a Dios y nos iremos al cielo, y servir a Dios significa vivir el amor, vivir la caridad, como dice hoy el Evangelio, o servimos al dinero. Es interesante que Jesús no dice que la distinción es servir a Dios o a Satanás, no lo dice así. Lo que pasa es que el diablo es muy pillo y él se viste como un ángel de luz. Muy atractiva la tentación del demonio. Entonces, la tentación muchas veces para nosotros es el dinero, la plata. Si le entregamos nuestro corazón a las riquezas y nos quedamos esclavizados a las riquezas hasta tal punto que no somos capaces de abrir la mano para ayudar al más necesitado, y como decía San Alberto Hurtado, dar hasta que duela, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermano. Nuestras riquezas, nuestra vida, insisto y reitero, nuestra salud, nuestro tiempo, solo tiene un sentido: utilizarlo para el amor, para vivir en la caridad, para ayudar al prójimo, porque en el prójimo que sufre está Cristo. ¿Quién es Lázaro? ¿Quién es este pobre llagado?
que estaba ahí pidiendo limosna, es Jesús. Sin duda que es Jesús. Porque de hecho, antes de la muerte de Jesús, nadie podía llegar al cielo. Y Jesús cuenta en la parábola que cuando se murió Lázaro, o sea, Jesús, se fue directo al cielo y se fue con el Padre Dios, simbolizado acá por el Padre Abraham. Entonces, Jesús es el pobre. Jesús, que siendo rico, el Hijo de Dios, Dios eterno, se hizo pobre, se hizo miserable, se hizo el más pequeño, para hacernos a nosotros ricos, con su vida, con su amor, con su muerte, Él nos dio vida, con su sacrificio, Él nos dio salvación, Él nos da el ejemplo, pero Él está ahí, está pobre, al lado nuestro, lo vemos en los pobres, gente pobre que hay en el mundo que sufre, y lo vemos también pobre en la Eucaristía. Ahí está Jesús, pobre, marginado. Muchas veces en esa cajita ahí, en el tabernáculo, está el Lázaro de todos los tiempos, Jesús. Pobrecito porque nadie lo toma en cuenta. ¿Cuántas veces nos acordamos de venir a la iglesia y adorarlo y decirle: Jesús, te amo. Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi Señor. Todo te lo debo a ti. Gracias. Yo te adoro. Y ahí está el Señor, pobre. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos, de invitarlos a que reactivemos nuestra capilla de adoración perpetua. Porque este es un privilegio muy grande, es una bendición enorme que tenemos. Jesús expuesto 24 horas al día en la capilla, el pobre Lázaro que está escondido ahí en la hostia. La hostia no es un pan, uno ve pan, pero es Jesús que está ahí realmente, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es Jesús, el mismo Jesús que está en el cielo glorioso a la derecha del Padre, está aquí con nosotros como un pobre Lázaro, escondido, marginado, solitario muchas veces, porque no lo tomamos en cuenta. Si hay que practicar la caridad con alguien, es con Jesús, porque Jesús sufre, su sagrado corazón sufre nuestra indiferencia, nuestro abandono, nuestra falta de amor, consideración, gratitud y, ¿no es cierto?, el respeto que deberíamos tener con Él, porque Él es nuestro Señor y Él se hace tan pequeño como un niño, se hace tan pequeño como una persona pobre, se hace tan pequeño sobre todo en la hostia consagrada. Ahí está Jesús. Hermanos, ojalá pudiéramos creer. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor a Santo Tomás, apóstol. No estamos viendo una hostia, estamos viendo a Cristo. Y Cristo está aquí en la hostia escondido porque quiere estar con nosotros, porque el mejor acto de caridad que podemos hacer con quien sufre es estar con Él. Me decía alguien ayer, no basta con ayudar a un pobre, darle comida, hay que estar con él, hay que preguntarle su nombre, hay que darle cariño, hay que hacerlo experimentar que es un hermano, que es una persona. Hay que estar con él, estar con. Ese es el mayor gesto de amor. Por eso en la capilla de adoración perpetua podemos estar con Jesús, Jesús sacramentado. Si lo reconocemos en esta vida, Él también nos reconocerá en el cielo. Y nos dirá, tú no tuviste vergüenza de reconocerme, de hablar de mí ante tus hermanos, ahora yo tampoco te voy a negar ante mi Padre. Ven, bendito, ven a formar parte del reino preparado para ti. Qué lindo sería eso, que el Señor nos diga, ¿no? Pero tenemos esta vida nomás para decidir. ¿Servimos a Cristo? Hermanos, ¿queremos servir a Jesús de estas maneras como Él se nos manifiesta? ¿O servimos al dinero? Cada uno debe tomar su decisión. Y no basta después decir, Señor, si yo creía en ti, yo era religioso, Señor, Señor. Este rico de Pulón era muy creyente, ¿y de qué le sirvió? De nada. Sí, como decía Jesús, Abraham tiene hijos debajo de las piedras, salen hijos de Abraham. Es fácil.
Es fácil decir que uno cree, es fácil decir que uno es católico, que está bautizado. Lo difícil es vivir la ley de Dios, luchar, combatir, como dice San Pablo en la carta a Timoteo. Practica la justicia, la piedad, la fe y el amor, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Ya lo había dicho Jesús, para llegar al cielo no hay que quedar en la comodidad. Los flojos, los dejados, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los que quieren dar el buen combate de la fe, porque seguir a Jesús exige valentía, exige fortaleza, heroísmo, compromiso total. Tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos para seguir el ejemplo de ofrenda, de amor, de entrega total de Jesús por nosotros. Ahora Él espera nuestra respuesta. Así sea. Amén.